Escucha el susurro de la naturaleza. Todo lo demás ha dejado de importar. Hay rincones del mundo que no se encuentran, se cruzan en tu camino. En el corazón de la Sierra de Guara, escondido en la grieta profunda de un barranco, late un lugar donde las montañas han sido testigos de siglos de historia y de leyendas. Un lugar al que no se llega por casualidad. Donde las paredes de roca han visto pasar pastores, peregrinos y eremitas. Donde se funde naturaleza y fe. Nos adentramos en el alma de la Sierra de Guara, en busca de un edificio suspendido en el tiempo, monumental, donde el rumor del agua parece susurrar leyendas antiguas. Un rincón escondido de la comarca de la Hoya de Huesca, el santuario rupestre de San Martín de la Valdonsera. Ruta del Silencio. Hay caminos que se graban en la memoria. En pleno corazón de la Sierra de Guara, escondido entre barrancos y acantilados, nos espera uno de esos lugares que no se olvidan, la Ruta del Silencio. El camino comienza junto al barranco de San Martín, cerca de San Julián de Banzo. Una pista de tierra nos conduce hacia el interior del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Tras un breve descenso, el sendero se adentra en el cauce del barranco. El murmullo del agua y el eco de nuestros pasos nos guían entre paredes de rocas que se estrechan hasta formar un cañón retorcido, oculto a los ojos del mundo. Un lugar que solo se revela a quienes se atreven a recorrerlo. Dejamos atrás la ruta principal y tomamos la senda de los burros, que asciende entre un bosque espeso hasta alcanzar el collado de San Salvador. Desde allí, el sendero desciende de nuevo, abriéndose paso hasta reencontrarse con el barranco. El cauce nos acompaña hasta que aparece ante nosotros la recóndita ermita de San Martín de la Valdonsera. Este itinerario no es solo un sendero. Es una experiencia que exige silencio y pausa. Una travesía que obliga a bajar el ritmo para descubrir, en lo más profundo del desfiladero, un santuario imposible, excavado en la roca, donde aguarda la imagen del santo. Así describe el geólogo, guía turístico y educador ambiental Diego Vázquez Prada la primera impresión de quienes transitan por esta ruta. El monasterio de San Martín de la Valdonsera, dentro de la Ruta del Silencio, es un lugar que cuando llevo a gente o cuando lo fui yo por primera vez, pues que todo el mundo le sorprende tanto. Sobre todo es esta sensación de que uno va caminando primero por unos lechos de cauce entre paredones, ¿no? Como pequeños acantilados, va subiendo la montaña. Hay una zona también que, bueno, hay dos vías, pero una de ellas va con unos pasamanos, con unas sirgas, que es de bastante dificultad. Luego hay que bajar a un barranco que estás como metido después de varios kilómetros caminando al fondo de un barranco y llegas a un sitio con un edificio enorme que tiene unas campanas por el que, sobre todo si se va en primavera, pasa una cascada, cae una cascada de 70 metros de largo. Es bastante finita porque no hay mucha agua, pero que tiene una altura inconmensurable. Y dentro de ese monasterio hay una pequeña fuente donde dicen que antes manaba aceite y que hay como 1000 leyendas sobre ella. Bueno, es que parece imposible que hayan construido en un sitio tan remoto, tan salvaje, un lugar tan espectacular, ¿no? Y estar ahí en la puerta de este monasterio, me parece estas sensaciones que la gente tiene que no se les va a olvidar nunca. San Martín de Valdonsera es un lugar mágico. Sus orígenes más remotos se atribuyen a San Úrbez, que habría vivido aquí como anacoreta hacia el año 750, buscando el retiro en la soledad profunda del barranco. Las primeras referencias documentadas se remontan al año 1075, aunque hay quien sostiene que el monasterio ya existía en tiempos visigodos. Tuvo tal relevancia que llegó a coordinar la vida de otros pequeños santuarios de la sierra. A mediados del siglo XII, el monasterio dejó de estar habitado por monjes y pasó a acoger una comunidad de monjas, que permaneció en el lugar hasta 1572. Después, el silencio.
solo un ermitaño continuó velando por el recinto. Hoy es un punto de referencia espiritual para los pueblos del entorno, un templo cargado de historia, de tradiciones y leyendas. En este lugar, ¿no?, que tan mágico, se piensa que empezaron como a venir anacoretas, ¿no?, de estas personas que venían en los principios del cristianismo, ¿no?, así en el siglo IV más o menos, a buscar pequeñas cuevas que había de Escribira, porque ya había agua en la zona, y pues para buscar como una vida esta contemplativa, ¿no? Y se piensa, de todo esto son leyendas, de que se fueron juntando y empieza a haber tantos que decidieron hacer una comunidad para hacer rituales juntos, ¿no? Pues misas, ¿no? En ese sentido. Y dice que uno de esos anacoretas era San Martín de Tours. Y de ahí viene un poquito el nombre del barranco de San Martín y de este primer monasterio que se crearía. Otros dicen que este es el nacimiento del monasterio de Asán. Y bueno, pues fueron pasando los siglos y ahí se empezó a ver una pequeña comunidad cristiana realmente unida simplemente por estas pequeñas celdas, ¿no?, que estarían como habitando en el monasterio. Y de ahí ya se hizo una cosa como más permanente, como un edificio en el que ya se pudieran juntar, y cuenta también la leyenda que ahí se instruyó San Úrbez, es decir, que ya había como una regla de San Benito, había como un monasterio realmente ya hecho en el 750, y este San Úrbez, que es como el santo más o menos de la Sierra de Guara, es el más conocido, ¿no?, y el que más advocación tiene en esta zona de aquí, pues ahí se ordenó sacerdote, y ahí pues ahí cuentan varias leyendas, ¿no?, de pues que por ejemplo pues es un sitio tan poco accesible que cuando llegaban tenían que llegar ahí con los burros, ¿no?, con las mulas, y si se caía alguna mula, pues la llevaban a San Úrbez, que era capaz de curarles, ¿no? O es un sitio que es un enclave que está tan metido en la naturaleza que había como mucha fauna silvestre, entre ellos pues osos, de ahí viene el nombre de la Val de Onsera, ¿no?, es el Valle de los Osos, que estaría poblado en ese momento de muchos osos, y estos anacoretas, estos monjes, tendrían como bastante miedo, ¿no?, a esta fauna silvestre, pero cuando llegó San Úrbez, pues enseguida llegaban los osos a la cercanía y San Úrbez los amansaba, ¿no?, simplemente tocándonos con el callao. No es de extrañar que a este paraje se le conozca como la Val de Onsera, el Valle de los Osos. Durante siglos estos animales, tan abundantes en Aragón, habitaron sus cuevas y laderas, refugiados en la espesura de este paisaje agreste y apartado. Entre las muchas historias que envuelven el lugar, hay una leyenda que habla de un hombre gigantesco que caminaba acompañado de un enorme oso. Algunos creen que este personaje fantástico vivió junto al santuario de San Martín. De San Martín también se habla que tenía como tratos con los gigantes, porque este es un sitio que, como está de estos paredones que tienen como cientos de metros de altura, habitado por los gigantes, que es otra tradición que hay mucho en la Sierra de Guara. Entre ellos había un home granizo, un home grandizo, ¿no?, una persona como muy alta, muy grande, que iba siempre caminando con osos. Y este San Úrbez, pues este home granizo, perdón, es el que custodiaba los granos que necesitaba la gente que vivía en la zona llana. Y bueno, pues San Úrbez, a través de unas triquiñuelas, cuenta la leyenda que consiguió robarle estos granos y ponérselos en las alpargatas, y de ahí fue bajando con las alpargatas, con los granos metidos dentro de las alpargatas, hasta la zona llana, pero se le fueron cayendo por el camino, y si uno camina hoy en día en el camino que va a San Martín de la Val d'Onsera, va a ver que por las rocas del camino tiene unos fósiles que parecen formas de granos, de trigo, de lentejas, y dicen que esos son los granos de los santos, ¿no?, los granos también de San Cosme y San Damián, y también los granos de San Martín, y se ven las alpargatas, están como, tienen dos formas las montañas, como dos formas de dos alpargatas, y así las llaman, las alpargatas de San Martín. Este remoto santuario fue también lugar de oración y esperanza para quienes anhelaban la bendición de la maternidad. Durante la Edad Media, muchas mujeres, nobles e incluso reyes acudían hasta aquí movidos por la fe, pidiendo el don de la descendencia, especialmente de hijos varones. Entre los primeros en emprender ese viaje figura el rey Pedro IV de Aragón.
Con el tiempo este monasterio ya se hizo un monasterio bastante famoso y se fue como metiendo en la fama de que era un sitio donde se hacían como ciertos milagros y todos ellos encaminados a la fertilidad. Digamos, el rey que más visitó la zona, que fue en varias ocasiones, en varios viajes, en 1350 fue el rey Pedro IV con su mujer Leonor, que era la princesa de Sicilia antes de casarse, y porque no conseguían tener hijos varones, y en ese sentido pues fueron allí varias veces para ver si conseguían que a través de los rezos y las visitas al monasterio lo pudieran tener, ¿no? Y nada, pues funcionó perfectamente, porque luego nació ahí Juan I, ¿no? Que luego fue el rey Juan I el Cazador, y su segundo hijo lo llamaron Martín en honor a este monasterio, que fue Martín I el Humano. Imaginaos la fama, ¿no? De que empezaran a llegar reyes a un monasterio metido en mitad de una sierra, con lo que es este viaje para ellos, ¿no? Empezaron a venir un montón de nobles con la misma petición, ¿no? Que nobles que no podían tener hijos o que no podían tener hijos varones, pues iban allí a este monasterio, y parece que funcionaba, porque en 1525, o sea, casi 200 años más tarde, los condes de Ribagorza fueron caminando descalzos desde Pedrola hasta este santuario para pedir lo mismo, ¿no? Y de ahí nació Martín de Gurrea y Aragón, que fue el cuarto duque de Villahermosa, bueno, un personaje bastante importante que fue, y con Felipe II fue pues, a las bodas con María Tudor, estuvo en la batalla de San Quintín, bueno, un personaje importante, ¿no? El camino hacia la ermita, siguiendo el curso del barranco, atraviesa uno de los rincones más sobrecogedores del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Un paisaje que no se olvida, vertical, salvaje, silencioso. Senderistas, naturalistas y viajeros llegan hasta aquí en busca de algo más que una ruta, porque en este lugar, el viento, las rocas y los árboles parecen estar en paz. Y todo lo demás deja de importar. El barranco de San Martín es un lugar de los más recónditos que tiene el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Está justo en el corazón, y la verdad que es un acceso alucinante, ¿no? O sea, uno se va metiendo por un sendero, ¿no? Llega a una especie de estrecho barranco que está hecho de conglomerado, y esto va a ir subiendo y subiendo como para llegar un poquito a una zona donde se juntan dos barrancos. Y en el fondo, como en la cabecera de ese barranco, hay una situación como un enclave totalmente mágico, ¿no? Que es pues una cascada que cae justamente en una zona más plana y una fuente natural, ¿no? Y ese es el enclave que eligieron pues muchos personas como más antiguas, ¿no? Pues los visigodos, eremitas que llegaban por la zona, y los pobladores, para tener como un lugar que por ese paisaje tan maravilloso pues genera un enclave que enseguida llamó mucho la atención a mucha gente. Está todo rodeado pues de nidos de buitres, es también como un barranco que se suele hacer también por los barranquistas, pues es un sitio realmente espectacular. Más allá de la Piedra y la Fe, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, que se extienden por el corazón de la Hoya de Huesca, es un testimonio vivo del vínculo profundo entre el ser humano y la naturaleza. En sus cielos planea el quebrantahuesos, una de las rapaces más amenazadas de Europa. Lo acompañan alimoches, águilas y una gran colonia de buitres leonados que anidan en las imponentes paredes del parque. La flora también es excepcional. Aquí crecen especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Sus barrancos y gargantas esconden maravillas geológicas como la Grallera Alta, una cima situada a 1700 metros con una caída vertical de más de 280 metros. O los espectaculares Mallos de Badiello y el Salto de Roldán, verdaderos templos de roca para los amantes de la escalada. Pero si hay una actividad que define este paisaje, es el barranquismo. Los ríos Flumen, Calcón, Formiga y Guatizalema se han convertido en destino de miles de viajeros atraídos por la belleza salvaje de sus cañones.
Bueno, el Barranco de San Martín es un afluente del Flumen y está muy cerca pues, al Salto Roldán, que es otro enclave también paisajístico muy bonito y está hecho del mismo material, ¿no? De estos materiales de conglomerado que hacen unas paredes bastante grandes y que representan el final del Pirineo, es decir, es cuando los últimos relieves del Pirineo se crearon, se empezaron a erosionar y dejaron un montón de pequeñas gravas, pequeñas y grandes, que el río fue como amasando y creando como un paquete muy grande de estratos, que uno tras otro se han creado todo este paredón. Y es un lugar idóneo para justamente todo este hábitat rupícola de las aves. Está una de las colonias de buitres más grandes de todo el parque natural y es un enclave también donde está el quebrantahueso, donde se pueden ver todo tipo de aves rupícolas. También hay varias especies también de plantas que son endémicas de la Sierra de Guara, que crecen en estas paredes, ¿no? Este es un sitio natural que por su belleza paisajística, que es la inconmensurable, y también por su atractivo histórico, que pues, teniendo ahí como las ruinas de un monasterio en el que han ocurrido todas estas cosas, es un sitio, es un enclave totalmente maravilloso y que se debería estar conservado. De hecho, está el edificio rehabilitado desde el 97, pero aún así hace falta como un poquito más de mantenimiento, ¿no? Es un lugar que está dentro de la historia de toda la Hoya de Huesca y que debería ser como un referente pues justamente de este paisaje, ¿no? Y de esta combinación de historias, de magia, de enclave a proteger. Queda atrás el rumor del agua, el eco del barranco y la huella indeleble de un lugar que no se olvida. San Martín de la Valdonsera permanece suspendido en el tiempo. Visitarlo es enfrentarse al silencio, a la inmensidad. Puede que al marchar te sientas que algo en ti ha cambiado, porque hay lugares que llegan al alma. Este podcast pertenece a la serie dedicada a la comarca de la Hoya de Huesca, un destino que sorprende por su riqueza natural, cultural y patrimonial. Situada en el corazón del Prepirineo aragonés, donde las montañas y las llanuras del Valle del Ebro se dan la mano. La Hoya de Huesca es mucho más que un territorio, es una experiencia que combina historia, pueblos con encanto, arte medieval y una naturaleza muy diversa que invita a explorar.